Estamos en la clase 18 de nuestro breve resumen de las clases de profetas menores. Esta clase, número 18, la hemos llamado la figura del profeta. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, por decirlo así, estamos de una u otra manera, le podría llamar, no se me ocurre otra palabra, contaminados con lo que es las doctrinas, la teología o la religión de nuestro tiempo. Y esa contaminación implica de que a veces pensamos que el don de la profecía simplemente se aboca a alguien que tiene la facilidad para ver el futuro. Y hay mucha gente que a mí me dice, el profeta es alguien que me puede decir lo que va a pasar el día de mañana. Y con todo respeto, ¿no? Hay muchas personas que hablan de la profecía como si se hablara de yatiris cristianos o algo por el estilo. Entonces alguien quiere que una gitana le pueda leer la mano o algo por ahí. Y realmente lo que estoy diciendo parece muy fuerte, muy grosero, pero lamentablemente es muy cierto. En las congregaciones uno tiene que tener mucho cuidado con aquellas personas que vengan, especialmente los que vienen de lejos, a veces sucumben a esta tentación de querer quedar bien, ¿no? Y quieren quedar bien como diciéndole a las personas lo que quieren oír las personas. En otras palabras, van a un hospital a decirle a un enfermo que se va a sanar. Y uno cuando dice ese tipo de cosas, uno puede quedar bien, ¿no? Pero lamentablemente no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios en la mayoría de estos tipos de casos no ha ordenado, no ha instruido nada. Una de las cosas que me llama la atención en el libro de Génesis es en el momento en que José está en la cárcel. Y cuando está en la cárcel José, y miren que les estoy hablando de una cosa que se habla en escuela dominical. Cuando José está en la cárcel, aparecen dos prisioneros. Uno de los prisioneros es el copero del rey y el otro de los prisioneros es el panadero del rey. Entonces el copero del rey le cuenta un sueño a José y José interpreta su sueño y le dice, bueno, alégrate, en 3 días vas a ser restituido en tu posición, en tu trabajo y vas a volver a servirle la copa al faraón. Y el copero se alegra y se llena su corazón de esperanza. Ahora, independientemente de que esa esperanza haya sido buena o haya sido mala, José tenía que decir lo que tenía que decir, lo que Dios había puesto en su corazón decir, de acuerdo al don que Dios le había dado, el don de la interpretación de sueños. Pero cuando viene el segundo prisionero también le cuenta su sueño. Y la respuesta de José es fatal. José le responde, pues bueno, qué pena, pero en 3 días el faraón te va a hacer sacar de aquí y te va a hacer degollar, te va a hacer matar, vas a ser ejecutado en 3 días. Y no solo eso, las aves del cielo van a venir, van a bajar y van a devorar tu carne en el 3er día. Y alguien piensa y dice, bueno, José ha demostrado que tiene un dominio sobre los sueños, pero les comento que José no sabía que estaba ahí para demostrar nada, simplemente estaba haciendo uso de un don que Dios le había dado y aparentemente en ese momento le había dado un don sin sentido. Y yo siempre he pensado, ¿por qué José tenía que decirle eso al panadero? Es normal que José ya le haya tenido que decir la verdad al copero, que en 3 días va a salir y va a recuperar su puesto, que en 3 días todo va a salir bien y parece un profeta del siglo XXI, un profeta que siempre está ahí para llenar de consuelo y llenar de ánimos a una iglesia, a una congregación posiblemente en crisis. Pero ¿por qué decirle eso a una persona que eventualmente va a terminar muriendo? ¿Por qué no darle ánimo a los últimos 3 días de vida, que por lo menos pueda dormir en la cárcel 3 días con esperanza y no con angustia? Y es que el profeta, por un lado, un profeta de Dios nunca se equivoca. Y por otro lado, un profeta de Dios no es una persona condescendiente, no es una persona que se va a ocupar de quedar bien absolutamente ante nadie. Y no es una persona que realmente no va a temer el decir falsedades, el ir en contra de lo que Dios ha puesto en su boca y ha puesto en su corazón.
Ahora, la figura del profeta desempeña un papel crucial en la sociedad y en la historia bíblica. Estamos hablando de la voz de Dios por medio de un ser humano. Los profetas eran mensajeros y portavoces de Dios, llamados a comunicar su palabra, confrontar el pecado, dirigir al pueblo y transmitir mensajes de advertencia, consuelo y esperanza. No necesariamente implica que el profeta esté abocado a descifrar o a intentar descifrar, desengrañar permanentemente el futuro. Podía hacerlo, claro que podía hacerlo, pero no era su ministerio principal. El papel de profeta en la sociedad y en toda la historia bíblica. En primer lugar, es el comunicador de la palabra de Dios. En segundo lugar, es un confrontador del pecado. Si alguien quería ver un espejo, el profeta era ese espejo. Era un espejo que venía de parte de Dios. Era un espejo que podía confrontar a la persona, que podía realmente destruir cualquier tipo de barrera que esta persona haya podido colocar. A mí, recordando profetas que no son tan populares, como hay un profeta en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, que tiene una labor muy ingrata y va a donde el rey David y tiene que confrontarlo con su pecado, y el profeta le cuenta una historia, ¿no?, que parece un cuentito, y dice acerca de un hombre que tenía muchas ovejas y que le quita a una niña y le quita a una familia que tenían solamente una sola oveja y que le trataban como mascota. Y David se encoleriza y le dice, no puede ser que haya pasado algo de esta magnitud en mi reino. Entonces yo quiero saber quién es esta persona que inmediatamente va a ser castigado. Y el profeta levanta el dedo acusador y le dice al rey David, rey David, esta persona eres ni más ni menos que tú. David tiene que bajar la cabeza y aceptar su pecado. David no lo niega, David no se excusa. David era un hombre bien valiente que asume su error y asume su pecado, un pecado que eventualmente le cuesta la vida de su hijo. Pecado de fornicación, un pecado muy fuerte y un pecado que al momento dado en que David realmente se arrepiente, cambia su conducta. No vemos nunca más que David haya cometido este pecado del adulterio. No vemos nunca más que David realmente haya recaído en este tema de David era un adúltero, era asesino, pero ese arrepentimiento hace que realmente David, después de haber doblado rodillas, después de haber generado una oración como es el Salmo 51, David está entre los héroes de la fe. Y cuando el rey, cuando el Dios de Israel, cuando nuestro Dios conoce al rey Salomón, cuando el rey Salomón, mejor dicho, conoce a Dios, Salomón es confrontado con Dios con una palabra y le dice, anda recto como anduvo David tu padre, un hombre conforme a mi corazón. Y este conforme a su corazón significa que Dios había enterrado, como dice la palabra, sus pecados en el fondo del mar. Es algo que a todos nosotros nos debería llenar de esperanza. Este mensaje de profecía que sirve para darnos una segunda chance, una segunda oportunidad. Al momento de que alguien que haya escrito el Antiguo Testamento pensando no en nosotros, pero sí abierto sus orejas espirituales a lo que Dios quería que se escriba, un mensaje que iba a trascender el tiempo y el espacio, que iba a llegar a nosotros, iba a servir para ser utilizado para la confrontación de nuestro pecado y para la restauración de nuestros corazones. Este ministerio gira en torno a una guía espiritual y moral para el pueblo, a un intercesor y un orador, una persona que pueda realmente orar y comunicarse directamente con Dios apelando a su misericordia, anunciar el juicio, pero al mismo tiempo anunciar esperanza sobre su pueblo. Los desafíos para los líderes espirituales de nuestro tiempo, la fidelidad a la palabra de Dios. Jamás irnos más allá de lo que la palabra dice. Y realmente la palabra es la mejor arma, es la espada aguda de doble filo que dice el Nuevo Testamento. La valentía para confrontar el pecado, la guía moral y espiritual que realmente el pueblo de este tiempo necesita, la intercesión, la compasión, el equilibrio entre el juicio y la esperanza y la perseverancia ante todo tipo de
de adversidad. Esta figura del profeta, en resumen, en la historia bíblica y su papel en la sociedad, ofrecen lecciones valiosísimas para los líderes espirituales en la actualidad. Los desafíos y las responsabilidades de los profetas son una fuente de inspiración y orientación para todos aquellos que en este tiempo nos toca la labor, no digo grata ni ingrata, sino la labor de altísima responsabilidad, que es la de dirigir a la grey de Dios, la de dirigir su pueblo, de dirigir sus iglesias y sobre todo de predicar y confrontar por medio de su palabra a sus hijos. Muy bien, nos vemos en clases. Que Dios les bendiga.